buenos días. Panorama semanal. Domingo 15. Luego de que Domingo Páez pasara vestido de rojo y no del escogido, el día de ayer, 14 de febrero, te pusiste tu traje rojo, Domingo. Rojo. Carrito rojo de carrera. De carrera, un matchbox de eso. Señores, ser delincuente es algo mundial. La delincuencia, la personalidad antisocial, es algo del hombre. Ser corrupto, sin embargo, ser un político diseñado para la corrupción, no es mundial, pero sí es endémico, por ejemplo, en los países tercermundistas latinoamericanos. Mi pregunta para el invitado y Domingo, el día de hoy, es la siguiente. ¿Se puede gobernar sin corrupción? ¿O es el arte de gobernar, el oficio de gobernar del político en un puesto público obligatorio el hecho de ser corrupto? Con nosotros está hoy, el amigo ha venido anteriormente, doctor Osvaldo Montalvo Cosío, economista, escritor de varios libros, controversial en el mundo el haitianismo, el antihaitianismo. De eso fue que hablamos la última vez. Y de la economía. Y yo quisiera escuchar a estos dos intelectuales sobre ese tema. ¿Es inherente al político tercermundista latinoamericano la corrupción? Abre debate, Domingo. No, porque yo aquí soy casi... Un invitado hoy. No. Presentador. Es que eso lo hemos hablado mucho, pero yo lo quiero manejar como del punto de vista psicosocial. Mira, tú arrancaste ahí con dos cosas. Lo primero es atribuirle la corrupción a los países latinoamericanos. Yo creo que eso no es cierto. O a los países subdesarrollados, a los países atrasados, a la gente pobre, como quiera que tú lo pongas. El ejemplo actual más patente es España. De hecho, por ejemplo, la República Dominicana es famosa en España. Sí, claro. Precisamente porque los políticos españoles tienen a la República Dominicana como su Londres, su Londres country. Sí, así es que se dice. O sea, un lavado, pero está bien. Y hace sentido porque uno ve, de repente como que pone uno a pensar, porque uno ve ciertamente mucha inversión española en la República Dominicana. Y de repente uno no tiene ninguna evidencia de nada, pero de repente uno como que lo pone a pensar. Sí. ¿Sí? La esposa de Pedro Sánchez ha venido cantidad de veces en el Falcon, que es un avión designado a Moncloa, y no ha sido en viajes oficiales y todavía no se sabe con qué motivo ha venido precisamente en un avión oficial. Y en España se han destapado escándalos de corrupción muy parecidos a los de la República Dominicana. ¿Y España es primer mundo? Bueno, España, vamos a decir que es el tercer mundo del primer mundo. Ok, ¿Sí? Lógico. Entonces, pero sigue estando, se clasifica como primer mundo. Como primer mundo, es un país desarrollado. Se considera como un pero mi punto es, sí, la corrupción obviamente existe en cualquier gobierno. En Suecia hay corrupción. Pero de ahí a que todo sea corrupción, o la gran mayoría sea corrupción, yo no sé dónde que está la diferencia. Perfecto. El tema es, y yo creo que aquí han habido comunicadores que han hecho un gran trabajo, porque durante mucho tiempo se pensó la corrupción como un asunto privativo de los políticos. Corruptos eran los políticos. Pero ya se ha aportado suficiente data, suficiente evidencia de que en realidad hay un amarre entre empresarios y políticos. O sea, que en realidad no puede haber corrupción si no hay gente dentro del sector privado que se preste, que tenga amarres con las personas
en el sector público para hacer estos. ¿Quién es más poderoso en este momento, Domingo? ¿El empresariado o el poder político? No el empresariado. Ahora, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. El tema es de enfoque. Aquí la corrupción la enfocan desde la perspectiva del manejo de recursos por parte de quien sea, del político, del periodista o del empresario. El empresario, exacto. Pero hay que, para hacer para hacer un abordaje, digamos que objetivo, hay que hacerlo desde la perspectiva de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque la impunidad es la consecuencia de la debilidad institucional o de la ausencia de institucionalidad. Entonces, ¿quiénes son los que construyen la institucionalidad? O el empresario y el político. Y a veces le dejan una esquinita al trabajador o al miembro de la sociedad civil, le dejan una esquinita. Entonces, como lo abordan desde la perspectiva de la apropiación de los recursos, entonces casi siempre hay uno que se sale con la suya, se sale de luego. Aquí durante mucho tiempo estuvieron los empresarios levantando la bandera de impugnación al político por la corrupción. Hasta que llega Luis Abinader y le da entrada a los empresarios, le da poder a los empresarios. Claro, ya Leonel le había enseñado la carne. De lejos se la había enseñado con la capitalización, que es la privatización de las empresas, de la institución, de la empresa pública. Con esa capitalización, Leonel se lo enseñó. Y cuando viene Luis Abinader, ya los empresarios sabían qué era lo que querían. ¿Y por qué tú saltas a Danilo en ese interesante? Porque Danilo no lo dejó entrar hasta donde ellos querían. ¿Y a quién fue que convirtió en mega corruptos? ¿A los propios políticos de él? No. Lo de Danilo se quedó entre los políticos. Okay. Y le dio entrada a los parientes de él, que eso no ocurría desde Trujillo. Que ese fue su grave error y lo pagó. Entonces, pero Leonel, con Celso, con ese grupo, con ese grupo, ya había intentado entrar a los empresarios. Bueno, Luis Abinader vino con toda su fuerza y había una ley ahí que era la ley del fideicomiso y entonces Luis Abinader ala esa ley que ya estaba aprobada en el sector, en el Congreso, ala esa ley para incorporar mediante las APP, incorporar a los empresarios, pero son tan voraces. Los empresarios. Sí, que no han podido sacar un solo proyecto de APP, de alianza pública-privada, porque lo quieren todo. Son más voraces que los políticos.
Mira, a mí me tocó, ahora que estamos en Mundial de Béisbol, ¿verdad? Sí, señor. Me tocó decir una vez, si nosotros, porque este es un lenguaje que lo entiende todo el mundo, si nosotros consideramos alcanzar una primera base como un escándalo, hacer público, un escándalo de corrupción, si consideramos un doble, una condena en primera instancia, y si consideramos un triple, la ratificación en apelación, y consideramos un jonrón, la condena en casación. O sea que el asunto, como dicen los abogados, adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Nosotros, ¿cuál sería el promedio de la justicia dominicana? ¿Cuál sería Domingo es especialista en el eso. índice de bases alcanzadas? 0. 0. Coño, Entonces, pero ni siquiera un hit. entonces hay, No, hay, 0. entonces hay Es un, un- es un cero. hay un Nosotros cualitólogo. estamos en 0. Hay un cualitólogo que dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿Por qué no lo medimos así? Nosotros tenemos un promedio de 0 en 60 años. Entonces, es decir, la corrupción, como quiera que la definamos, porque ahora podemos hacer toda una taxonomía. Por ejemplo, el empleado público que se roba una grapadora es ladrón, es corrupto, ¿verdad? Pero el otro, el que le coge un dinero a alguien para sacarle un permiso, Es corrupto. es corrupto. El que pone un hermano, una prima, no recuerdo, porque para mí, en lo personal, todos los partidos políticos son lo mismo. Mira, ahí coincidimos. Son lo mismo. Son lo mismo. Coincidimos. O sea que aquello de que pero aquel. Y lo interesante del caso, iba a decir eso, pero quiero decir otra cosa para que no se me olvide. Podemos hacer esa clasificación, ¿verdad? Tenemos 0 en promedio, pero además de eso, tenemos todo un teatro de la persecución de la corrupción, que empieza por una denuncia, ¿no? Y salen los periódicos, Sí. y entonces ya Hoy lo explicaba yo. ahora resulta que ya no hablamos, en los tiempos de Balaguer hablábamos de 5 millones de pesos como una cuestión escandalosa. Oh. Señores, pero Ahora Estrella hablamos- cayó preso por 300,000 pesos. Ahora hablamos Y Partenio Ortiz. Por 900 para el Tenio A- Ortiz. Ahora hablamos de que los imputados en unos arreglos miles de millones. devuelven 2.000, 3.000, devuelven. Entonces, cuando tú devuelves, el sentido común te dice, como en proporción, si nosotros damos un tumbe, nosotros asaltamos un banco, nos llevamos un dinero, ¿sí? ¿Verdad? Y nos agarran. Pero nosotros tenemos la capacidad de manejarnos con la policía. ¿Cuánto devolvemos? ¿Qué te hace sentido de que podamos devolver? Yo diría con 30, ¿verdad? Sí. Porque es como una comisión grande. Sí. 30, Sí. pues yo me quedo con 70. ¿Eso pasa? O sea que si Domingo Pay habla de eso todos los días. Si yo estoy devolviendo 2.000, ¿con cuánto me estoy quedando? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esa es la parte del escándalo público. Pero después del escándalo público viene un apresamiento. ¿Verdad? Ya ahora viene toda la cuestión que le hemos puesto nombres. Primero fueron nombres marítimos, ¿no? El caso Caracol, el caso Medusa, el caso Pulpo, el caso Ballena, el caso Tiburón, ¿sí? Y entonces vamos a un individuo, lo vamos a apresar y para apresar a un individuo en su casa, en pijama, en pantalones cortos y en pantufla, nosotros bloqueamos calles porque de lo que se trata justamente es de hacer un espectáculo, Sí. que se vea una persecución. A ese individuo lo llevan esposado y lo montan. Después de eso se lo llevan al Palacio de Justicia. Acudimos a bodrilar. Entonces, Y Guy Debord, después, el espectáculo. cuando lo llevan a instrucción, ¿sí? O a tomar declaración, entonces le ponen un casco y le ponen un chaleco antibalas y lo llevan, uno con un fusil. va con 2 militares adelante y 2 atrás, que tú dices, ahí va Pablo Escobar. Y lo llevan de brinquito, ¿no? Pues rapidito. Y en la escalera él dice, yo soy una, pero bueno, camine. Y tú dices, no, en buen dominicano tú piensas, este se jodió. Y al final,
llega a una primera fase, ¿verdad?, del el juicio, la primera instancia, y en primera instancia entonces se pone a dormir. Un sueño largo. Un sueño largo. ¿Por qué se pone a dormir ese sueño largo? Por la cuestión del olvido social. Ya nadie se acuerda. ¿Quién era fulano de tal? Ni siquiera de los nombres marítimos. Se dejan vencer los plazos, se instrumenta mal. Todo eso no es casual. Se hace obviamente de forma totalmente deliberada y en un momento determinado, por algún subterfugio, por algún elemento, se le da un no al lugar. Entonces, al final de cuentas, la lucha contra la corrupción en la República Dominicana es un teatro. Bueno, nos vamos a la pausa porque Montalvo está corriendo por un trillo que ya nosotros hemos abordado y entonces vamos a ampliarlos más. Vamos a la pausa. Continuamos en este panorama teórico, pero yo veo como que estamos los dos yo quiero sacarle un poquito de chispa a esto, o ponerlo a pelear un poquito, porque el chisme, señores, Noah Yuval Harari dice que sin chisme la sociedad no hubiese echado para adelante. No se hubiese desarrollado. No se hubiese desarrollado sin chisme, no, sí. El chisme es la base de todo. SENASA. Tenemos 2 meses diciendo que el SENASA punto 2 no se da. Que si se da el SENASA punto 2, aquí colapsa la medicina privada de este país. Por lo tanto, cuando yo hablo de esa intronización de la corrupción y ustedes me ponen en el tapete que ya no solamente son los políticos, sino los empresarios, y yo te meto ahora el otro, ese joven de clase media alta, diseñado para producir dinero, decidió que el SENASA era un buen negocio. Y lo que estamos viendo ahora es que la corrupción del SENASA es como un tiro de escopeta. Coge demasiado ángulo. Es más, posiblemente los políticos, porque el propio Santiago no era el PRM, no era la partidocracia corrupta tradicional, sino era el sector externo. Entonces, ¿qué tú me puedes plantear en esa situación? Mira, lo primero es que en vez de construir un mecanismo de combate a la corrupción eficiente, el Ministerio Público lo que construyó fue una salida eficiente para el corrupto. Y esta salida eficiente para el corrupto implica utilizar un concepto procesal que ellos lo bautizaron como el concepto procesal de oportunidad. Y consiste en lo siguiente, que un acusado de corrupción que formara parte de un entramado tuviera en disposición de confesar y decir todo lo que él conoce que hizo su socio, ofertarle como mecanismo de agilización del proceso, ofertarle un trato benevolente para que él le diga al Ministerio Público, ponga en manos del Ministerio Público todo lo que él sabe sobre el acto de corrupción, a cambio de que el Ministerio Público pida una sentencia benigna para él. Ese es el sentido de oportunidad que el Ministerio Público ha construido. Y entonces, lo que
ya han hecho de la corrupción parte de su cultura estatal. Entonces le ofrecen la mitad, le ofrecen una parte de lo que se robaron al Ministerio Público. Yo te voy a dar una parte, me quedo con una parte. Si me robé 6.000, te voy a dar 3.000, me quedo con 3.000. Y entonces me llevo 3.000 para mi casa y le dejo al Estado 3.000. Lo que hacemos es que partimos la diferencia. Y para el Ministerio Público ese es un logro. Para el ladrón es un logro. Y lo que tenemos es las dos partes. El que debe perseguir la corrupción, satisfecho porque se lleva una parte de lo robado, y el Ministerio Público satisfecho porque la sociedad le está creyendo que él está combatiendo la corrupción. La sociedad le está creyendo, Domingo. Yo creo que ahí hay un elemento que es cuando ya se normaliza la corrupción y se hace como un método de vida, una forma de hacer las cosas o de hacer los negocios. O sea, en más de una ocasión, si nosotros somos importadores de carros y resulta que tú te amarras, no vamos a entrar, esto no es tan complicado, ¿eh? O sea, hay que pagar ITEVI y hay que pagar un arancel de aduana. Resulta que tú tienes un amarre y tú no pagas ninguno de los dos. Tú pagas menos, pero yo lo tengo que pagar porque yo no conozco a nadie. ¿Cómo yo compito con ustedes? Pues yo tengo que entrar en el juego, porque si no me saca de mercado. Entonces, ¿quién es el corrupto? O sea, el policía que coge el dinero para dejar ir. O sea, por eso decía con la cuestión de las mediciones, ¿cuántos semáforos en rojo se pasan en la ciudad de Santo Domingo todos los días? ¿Cuántos? De esos, ¿cuántos automovilistas, cuántos de esos que violan la ley son detenidos? Y de los que son detenidos, ¿cuántas multas se dan? Y ahí nosotros nos damos cuenta de que realmente se pasa el semáforo rojo prácticamente todo el que quiere. Lo mismo sucede con todo lo otro. O sea, al final de cuentas no solamente es un hábito, se hace una forma de hacer las cosas. Entonces, ahora lo queremos focalizar, decir, bueno, dentro de lo que es la sociedad completa, tenemos a los políticos, sí, los políticos los tenemos seguro, pero tenemos también a los empresarios, pero tenemos también la burocracia gubernamental. Pero ahora ustedes acaban de decir, pero ¿y en los barrios? Porque entonces ahora estamos sacando la población, estamos actuando como los políticos, que los políticos lo que te dicen, no, mira, los malos son los otros políticos, yo soy bueno, pero la población es buena, la población, no hay corrupción entre la población. ¿Quién te dijo que no hay corrupción? Porque se va normalizando, todo se va normalizando. Yo voy a poner también un negocio donde yo me voy a brincar todos los principios y todas las normas, por ejemplo, para tú construir un edificio. No, aquí permiten solamente 4 pisos. ¿Quién te dijo que permiten solamente 4 pisos? No, eso es una zona protegida. Ahí tú no puedes construir. ¿Quién te dijo que no se puede? ¿Sí? No, mira, aquí una persona que tenga antecedentes penales y sea buscada por el Interpol no puede entrar a este país. ¿Quién te dijo? Sí, todo lo contrario. O sea, la fama internacional que nosotros tenemos, lamentablemente, es que en nuestro país, con suficiente dinero, todo es posible. Pero eso no es solamente los políticos, no solamente los empresarios. Lamentablemente ya eso es una condición que se ha diseminado por todo el cuerpo social y se ha hecho práctica común. Toda casa tiene una ladrona para coger agua. O sea, todo existe una bombita que se llama ladrona para tú poder coger agua. Y esa es la corrupción general. Entonces, ahí yo voy. Por eso yo te diferencio la corrupción general de Suecia con la de nosotros. En Suecia sí, obviamente hay corrupción, pero no llega a los estándares de normatización de todo el mundo, como tú acabas de plantear. Entonces, ahí es donde yo voy y digo, ¿dónde
robarse un semáforo en Estados Unidos, te pueden acusar de homicidio involuntario o de tentativa de homicidio voluntario por un semáforo. Claro. Y en República Dominicana, en el acto del diario vivir, se deben robar no menos de 30 a 40 millones de semáforos rojos por mes. Y hay 10 multas, 100 multas, 500 multas por semáforo en rojo. Entonces, ¿qué pasa con los otros 30 millones de llevadas? Eso no sucede en Europa. No. Yo recuerdo a un jefe de policía de Paterson, antes de que, 40 años atrás, antes de que Paterson fuera Guachupita. Pues Paterson es Guachupita sin ofender a Guachupita. Él me decía a mí, doctor, ¿usted sabe qué es lo que pasó en Paterson hace tanto tiempo? Que el dominicano hizo todo el esfuerzo por convertir a Paterson en un patio. Yo decía, sí, pero ustedes tienen leyes. Y me dice, sí. El problema está en que desde que la patrulla pasa, ellos vuelven a tirar la basura a la calle. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, tú le dices, bueno, tenemos que tener fuete todo el tiempo, tenemos que tener la cosa todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está el problema, Osvaldito, Domingo? La parte de educación, la psicología del dominicano, sociológicamente, si tú no robas, tú eres un pendejo. O sea, ¿dónde que está la diferencia de nosotros con el sueco? Que sí, que hay delincuencia en el mundo entero, sí, pero ¿dónde diablos está la diferencia? Psicosocialmente hablando. La institucionalidad, la inversión en institucionalidad. O sea, mira, tú inviertes en la construcción de la institucionalidad y luego en la operativa de la institucionalidad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso tú ves que la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, sube a procuradora, ¿verdad? Y la antigua procuradora sale de la función. ¿Qué ocurre? O simple y llanamente vuelve a operar el Ministerio Público como operaba antes. ¿Cuál es la diferencia entre Jean Alain y Jenny Berenice? Yo le pregunto a ustedes, en términos de resultados. Nada, ninguna. ¿Ninguna? No, yo no sé de eso. Yo No, ninguna. yo no tengo criterio Él lo acaba de decir en personal. términos de resultados, en términos de condenas definitivas. No hay ninguna. Ninguna. No hay ninguna diferencia. La acogida de 5 millones, de la mitad, lo que se le llama el dinero que pagan. Bueno, La devuelta del dinero. la repartición. El estigma social que ¿Cuál dura estigma? 45 días. ¿Cuál estigma? Pues se olvida, pero tú dices que está pasando lo mismo. Yo ahí que me tranco con ustedes y digo que no. Vuelvo a la... Mira, lo primero, dice Domingo, porque tú inviertes en institucionalidad. ¿Quién invierte en institucionalidad? ¿Quién es que invierte? El Estado, pero El no Estado. quiere, El no Estado quiere quiere. invertir. Pero los que llegamos al Estado, ¿a qué llegamos? A invertir en institucionalidad. Fíjate, por ejemplo, siguiendo con la cuestión de los resultados, aquí todas las instituciones que bregan con la población tienen superintendencias. Hay un sistema financiero y una superintendencia de banco. Hay un sector de valores, hay una superintendencia de valores. Hay una cuestión de telecomunicaciones, hay un Indotel. O sea, siempre hay un supervisor. Pero pasan las cosas y el supervisor no se entera. Entonces nosotros tenemos gente en la institucionalidad. Pero lo que pasa es que no se trata de eso. O sea, se trata de mantener un teatro, vuelvo a lo mismo, porque cuando no hay resultado, todo lo otro es teatro. Porque no hay resultado. Simple. Entonces, lo otro es cuando hay una forma, porque cada vez, Domingo, Héctor, cada vez que hay un arreglo de esto, el criterio de oportunidad, esos son nombres, esos son eufemismos.
Así Yo es. le podría decir el tigueraje este de él, porque al final es un tigueraje y la gente así lo ve. O sea, yo me robo 100 millones, yo devuelvo 30, me quedo con 60 y me voy para mi casa. Eso es un tigueraje. Tú le puedes poner un nombre bonito, pero al final de cuentas es un tigueraje. No, es Igual que- brillante. Es No, brillante. uy, qué creativo. Un tigre brillante. Oportunidad. Pero resulta, y aquí hasta te lo puedo decir con lo que está sucediendo en México, que es mucho más grave de lo, lamentablemente. O sea, está más que estudiado que cuál es la aspiración de la juventud en el estado de Sinaloa. ¿Tú crees que quieren ser médicos? ¿Que quieren ser capos. abogados? No, quieren ser narcotraficantes. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo de éxito. Cuando tú eres narcotraficante, tú tienes mucho dinero, tú tienes Mucho poder, tú tienes mujeres, tú tienes propiedades, tú tienes fiesta con los dueños Entonces, viene un señor a decirte, no, mijo, tú lo que tienes que ser maestro. Y dice, pero este tigre está loco. O sea, yo lo que quiero es ser narcotraficante. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el mensaje que se le manda a la juventud dominicana? Pues yo lo que quiero es ser político. Porque lo primero es que no tengo que estudiar nada. Yo lo que tengo que aprender a buscármela. Y a llegar, obviamente, a bregar dentro del partido, porque también la política tiene sus principios, tiene sus principios prácticos. No es que vamos a entrar en teoría política. Tiene sus principios prácticos que si resulta de que Héctor es el amigo del que manda más, pues yo me quiero hacer amigo de Héctor, porque Héctor es el amigo del que está para arriba. Y solamente por vía de Héctor es que yo puedo conseguir algo. Entonces, Como dijo un amigo mío para la segunda pausa, ¿y qué tú haces en el gobierno? No, manito, yo soy el guaremate del guaremate del guaremate del ministro, después de esta pausa. Señores, gracias por continuar con nosotros. Y sobre Muy todo- ácido ustedes dos, ¿eh? No, No, hombre, para No nada. los vuelvo a traer junto a los No, dos hombre, nunca no. más. Para nada. No, hombre, no. Gracias a Montalvo por venirme a ayudar a aterrizar, porque Héctor y yo veníamos A como filosofar. dos águilas que tropezaban, o sea, sus alas la tropezaban a veces y nos despegábamos. Así, ¿verdad? Eso era lo que hacíamos Héctor y yo. Bueno, por suerte ya Ricardo Nieves se va a reintegrar. ¿A dónde? Aquí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Se va a reintegrar a Oh. petición de mucha gente. De los 4 gatos, habían 3 gatos y medio pidiendo No, a Ricardo. de mucha gente. Los 4 gatos que no ven, 3.4 gatos querían que él viniera. Mucha gente que nos lo pedían y que se lo pedía al administrador a la administración de la empresa y a él. Cayeron los anuncios. Gracias. Se fue Ricardo. Vamos a ver, tantas cosas Se juntas. está no. facturando, se está facturando. Tantas cosas juntas no. Por eso eso fue lo que le ocurrió a Jenny y a Wilson Camacho, que quisieron someter a la justicia a toda la familia de Danilo y no han podido condenar a ninguno. Oiga, no han podido condenar a uno solo. El proceso más abundante en términos del número de acusados que ha podido ver la justicia dominicana lo han encaminado Wilson Camacho y Jenny Berenice, pero no han podido producir nada. Por cierto, Domingo, que en el teatro se me olvidó mencionar que cuando van a audiencia llevan el expediente en 4 cajas. Sí. Porque si tú llevas muchas cajas, todo el público dice, no, esa evidencia es abundante. Irrefutable. No, eso es abundante y concluyente. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, 4 cajas. Sí. Mira, ellos, Jenny Berenice y Wilson Camacho, lograron con los procesos judiciales construir la simbología social
más acabada del dominicano, el bulto. Pero ven acá. Esa es la Yo escuchándole ustedes, no, espérense. O sea, es que somos una caricatura de país. Sí, es que lo Entonces, no, pero descubrí. todavía no, porque yo lo descubrí. pero acabo de espérate. enterar. No, pero espérate. Mira, No, mira. realmente somos nada más somos caricatura. Así A mí, es, por un así. asunto de tiempo, Sí, a pues ya mí todo me acabó. cuentan, porque yo no lo vi, pero se me hace, si es una historia, se me hace buenísima. Tiempos atrás, en Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, en esa época, Sí. alguien pintó en una de las elecciones, vota por Juan Bosch, el único que ni mató ni robó. Sí, yo vi eso. Y entonces vino un curioso y le puso 3 puntos y dijo, ni duró. Sí. Entonces la pregunta es, porque cuando, por ejemplo, eso es un tema ya de política realmente, política Me da la razón. de partido. Aquí hay algo más de- dañado que en otro lugar. ¿Qué pueden decir los próximos candidatos en materia de corrupción? Porque en materia de corrupción todos los partidos se han quemado, pero se han quemado con cero. Entonces uno se pone a... ¿Con qué creatividad vendrá alguien a hablar de lucha contra la corrupción en la República Dominicana? Pero el tema es el siguiente. El que accede a un cargo público, el que accede a la presidencia de la República, no viene a hablar de rezos, viene a conciliar intereses corporativos. Porque a veces también, y me ha tocado, Domingo, más de una vez, decir, no, fulano, los Estados Unidos tienen intereses. No me digas. ¿Y tú? ¿Tú no tienes intereses? ¿Tú no tienes intereses? No, yo no. Pues todo el mundo tiene intereses. El CONEP tiene intereses, pero por supuesto. Y la gente en los barrios y los comunistas también tienen intereses. Pues, los intereses, eso es consustancial al individuo. Entonces, el que llega a una posición de poder, llega a manejar intereses, inevitablemente. A lo mejor no lo dice, porque incluso el interés popular es un interés. Cuando tú haces una cancha de basquetbol que se pone, no, mira, nosotros estamos Para que no trabajando... haya droga. estamos trabajando para el... También eso es un interés colectivo de un barrio. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, Termina poniéndole la malla después el traquetero que la trae. ¿Usted entiende? Sí. Que la malla en la cancha de basquetbol de tal barrio En la la mía. pusieron. A las 2 semanas la cancha que pone el ayuntamiento se cae, entonces tiene que ser el pasolero traquetero que ponga la malla otra vez. para poder jugar. Le piden el pero dinero. eso hace sentido. Sí. Eso hace sentido. O sea, tú lo estás haciendo, pero eso hace sentido. Entonces, ¿qué pasa? No va a haber, no puede haber, no debe haber. O sea, la ausencia de interés es una parálisis. Cuando nosotros estamos hablando de 3 individuos que están en un escenario político y ninguno tiene interés, lo que están es bostezando. Un país no se maneja así. Claro. En un país tienen que haber intereses. Lo que moviliza El problema es la articulación de los intereses. ¿Sí? Que sea de una manera en que no se perjudique el interés de la mayoría. Ese es el secreto. ¿Cómo? Yo no tengo la... Jeremy Bentham me está hablando de pragmatismo puro. Entonces, es que te derecha liberal. por supuesto, eso es ofensivo, porque una vez a mí me dijeron, eso es una opinión burguesa en un programa. Yo digo, pero yo no puedo dar otra opinión. Yo soy burgués. No, yo soy un burgués. ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que sí tenemos es que, y ahí vienen ciertas máximas, ahora que tú hablas, por ejemplo, de los economistas. Los economistas que siempre andan pensando en modelos, siempre han hablado de que el poder tiene que estar lo más disperso posible. Porque lo que causa es la cartelización. Sí. Y lo que nosotros vemos precisamente en los elementos es la cartelización, personas con poder que se van poniendo de acuerdo, y a eso nosotros le hemos buscado un nombre muy dominicano, un entramado. ¿Sí? Sí. Un entramado. Entonces el entramado es eso. O sea, son intereses corporativos. ¿Fue Senasa un entramado? Que se han Se cartelizado. construyó Claro un que sí. entramado. Se hizo un entramado. Pero tú lo acabas de decir, por ejemplo, en la cuestión de las clínicas. Pero si nosotros seguimos ampliando, ¿cuántos médicos no van a consulta dentro del sector público? ¿Cuántos maestros no van a clase? El 37% de los Entonces, maestros no van a clase. Volvemos, y por eso te estoy diciendo que ahora tú... Mano decías, dura, entonces. La cuestión, pero ¿quién la pone? Cuando el propósito, porque ese es un sistema, no nos perdamos, es un sistema que funciona.
Aquí nadie se ha muerto por eso. Ahora con la cuestión de Senasa... Y todo el mundo come. Está, y la economía se desarrolla. y se bebe. Ah, pues entonces la corrupción es parte normal de un Estado que crece 4.5% anual. No, en el caso dominicano es una particularidad del modelo dominicano. Ok. O sea, hay otros países, pues yo te diría, por ejemplo, el caso de México. México está en una condición muchísimo peor que la República Dominicana, porque aquí con corrupción y con narcotráfico nosotros no tenemos la violencia que tiene México, que tiene Colombia. Y nosotros aquí con toda la corrupción que hay, pero nosotros no estamos viviendo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, el que tú reconozcas que aquí, dentro de todas las precariedades y con todos los problemas, hay una forma de normalidad, que con mucha precariedad, pero es un país que rueda. Entonces los corruptos dominicanos son eficientes, de cierta manera. No, yo no no. creo que ese sea su propósito. No. Ellos no están buscando O eficiencia. sea, a en ningún pesar del sentido. esfuerzo que hacen los políticos por robárselo todo, la República Dominicana sobrevive. No, Así es. Lo Sí, que pasa sobrevive. lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo que lo hemos perfeccionado, lo hemos ido perfeccionando y que nos garantiza un determinado crecimiento del PIB, Okay. nos garantiza una determinada redistribución de la riqueza, nos garantiza un determinado nivel de paz social. Correcto. Y nos garantiza un espacio para los haitianos de tal suerte que ellos pueden participar en la distribución de la riqueza que generamos entre los dos pueblos y convivir de manera armónica. Quítale lo de manera armónica, convivir. Ese es un temazo. Tú ves, ya le diste por su lado. O cuasi armónica. Bueno. Cuasi armónica, digo, porque ¿qué está pasando en el lugar donde fueron los muchachos a protestar? ¿Cómo se llama? En Friusa. Verón. En Friusa. Ya en Friusa está todo el mundo armónico. El otro día armónicamente le llevaron la cabeza a 5 mujeres, el otro día, armónicamente. Pero sí, bueno. No fueron 2. Bueno, no sé. No, pero sube, bájale un chin. Pero la idea es, como bien dice Domingo, todos los relojes están en un mínimo que hace el sistema no armónico, Bueno, sino el sistema no se camina. Entonces, para el final de este programa, ¿podemos mandar entonces a robar y que todo siga con la paz que nos dan? No, o sea, lo importante de esos relojes en mínimo es que no haga crisis. O sea, si llega un momento, por ejemplo, y ahí nos metemos un poco en economía. O sea, las recaudaciones son de 100 pesos, pero los 100 pesos nosotros no los robamos. Entonces cogemos prestados 100 pesos más. ¿Verdad? Sí. Ya encontramos el secreto. O sea, cuando nos llevamos lo del presupuesto, pero para el gasto público nosotros cogemos cuarto prestado. Ok, magnífico, ya tenemos, pero resulta que ya hemos cogido 1,000 pesos prestados. Ya el banco nos dice, no te presto más. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, ahora no tenemos para el gasto público, porque yo no voy a tener una posición si yo no saco lo mío, mi sueldo. Pero mi sueldo no es el cheque. Eso es disparate. O sea, cuando se están robando miles de millones, tú decirle a un funcionario público que él se va a ganar 300, 400, 500 mil pesos, eso es ofenderlo. O sea, ¿cómo yo voy a estar en esta posición por 500 mil pesos mensuales? Imposible. Empezando, si yo soy el que manejo este ministerio, por principio yo tengo que ser el que más gane. El paquete completo. No nos vamos a las prestaciones políticas. Vamos a llamarlo de esa manera. Bueno, yo quedo muy, muy pesimista el día de hoy. Estos tipos me han dado, un panorama interesante. Tú no viniste a buscar verdades más allá de las que tú descubres cotidianamente. Vamos a... En psicología dice, la verdad solo duele una vez. Nos fuimos. Recordarle que el próximo domingo estaremos ya con el doctor Ricardo Nieves, que se integra. O sea que cuando invitemos a gente como Osvaldo, lo vamos a poner en una silla. No, cuando invitemos a gente como Osvaldo, te dejamos a ti afuera o dejamos cualquiera de nosotros se queda afuera. No más de 3 aquí. Sí, no más de 3.
Es un triángulo. Un triángulo. Está bien. Tú eres sí. que manda. No, yo soy el organizador porque yo soy el periodista. Sí. ¿De acuerdo? Pero yo me salgo, yo no tengo problema. Yo, si ustedes quieren, yo vengo un sábado, un domingo sí, un domingo no. No, nosotros tres que hacemos el programa. Señores, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, dominicano. Si Dios quiere.